Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. ¿Qué tal esta mañana lluviosa y fría? Vamos a, vamos a seguir con nuestro devocional. Vamos a terminar el capítulo 1 de Juan y vamos a seguir en el 2. Creo que lo alcanzamos a terminar, no está muy largo. Vamos a empezar con oración. Bendito Padre, gracias te damos como siempre, buscando tu presencia, Señor, buscándote a ti, Señor, en este día. Te pido que tú despejes nuestras mentes y nuestros corazones de cualquier cosa que pudiera estar estorbando. Que tú, Padre Santo, nos des entendimiento y discernimiento de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre Santísimo, por este día. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de nosotros, que tú, Señor, suplas, cuides y protejas a tu pueblo, Señor, a tu iglesia. Que tú, Señor, los cubras de esta enfermedad y que tú traigas la paz y tranquilidad que solamente viene de ti. Te pido, Padre Santísimo, que tú uses a cada uno de nosotros, a cada uno de mis hermanos, para profesar tu palabra, Señor, a los que tienen necesidad, a los que no te conocen, Señor, a los que están en oscuridad. Que tú des citas divinas. Que todo sea para honrarte y glorificarte a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, otra vez vamos a terminar el capítulo 1 de Juan. Nos quedamos en el verso 35. Entonces vamos a leer y seguir adelante. Creo que alcanzamos a hacer el 2. No, como les digo, no está muy largo. ¿Okay? Vamos a empezar. Dice, al día siguiente, capítulo 1, verso 35, dice: al día siguiente Juan estaba otra vez ahí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: ahí está el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguían les dijo: ¿qué buscan? Y ellos le dijeron: Rabí, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Uno de los que vieron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús, mirándolo, dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe, y él le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, respondió Natanael. Jesús le contestó: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. También le dijo: en verdad les digo que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Capítulo 2, verso 1 dice: al tercer día se celebró una boda en Canaán de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le respondió: mujer, ¿qué a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. Y había ahí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada uno cabían 2 o 3 cántaros, o sea, más o menos 100 litros. Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo, y se lo llevaron.
El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron ahí muchos días. La Pascua de los judíos estaba cerca. Y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas, con los bueyes y con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas y los que cambian el dinero, desparramó las monedas de los que cambian el dinero y volcó las mesas. Y los que vendían palomas a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Ok, hermanos, a mí personalmente, otra vez como le digo, esto es un devocional. Dejen que Dios le hable a cada uno individualmente, pero a mí lo que más me tocó fue cuando está hablando de que volcó las mesas. En el verso 14 al 16, lo voy a volver a leer. Dice: en el templo encontró a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los que cambian dinero ahí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambian el dinero y volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. A mí me toca más esto, porque mucha gente lo pasa por alto y no se pone a pensar qué es lo que verdaderamente está pasando, qué es lo que sucedió en este momento. Hay 2 cosas. Una de las cosas es que Jesús está mostrando su que es completamente Dios, pero que también es completamente hombre en este momento. Fíjense lo que hizo. Miró a los que estaban vendiendo bueyes, ovejas y palomas, y es lo que mucha gente pasa por alto. No se pone a pensar qué es lo que está significando aquí, qué es lo que realmente está pasando. Los fariseos, el sacerdocio, todos los que estaban encargados, el liderazgo religioso, el liderazgo, fíjense lo que es religioso, o los religiosos, los líderes religiosos, habían puesto a personas que vendieran bueyes, ovejas y palomas y que cambiaban dinero. Estos animales se usaban en el sacrificio. La palabra de Dios en la ley decía que de sus ovejas o de lo que ellos tenían,
de lo que ellos tenían, sacaran lo mejor y fueran y lo entregaran y lo sacrificaran ante Dios. ¿Okay? Los líderes religiosos, como ya la presencia de Dios no estaba ahí y ni cuenta se habían dado ellos que la presencia de Dios ya no estaba en el templo, empezaron a hacer ganancias, y en vez de que la gente trajera de lejos, de donde venían, de sus casas, trajeran cargando sus bueyes o sus ovejas o sus palomas, les hacían fácil la cosa. Aquí, cómprenlo a nosotros. Entonces ellos ponían los animales ahí para que la gente los comprara y no hicieran y no cumplieran la ley. Parecía que estaban cumpliendo la ley, pero no la estaban cumpliendo. Entonces compraban sus sacrificios y con eso ellos ya quedaban bien, según ellos. ¿Okay? Entonces eso es el primero. Estaba pasando, y esto fue por medio del liderazgo. El sacerdocio, los fariseos, ellos estaban encargados de eso. ¿Okay? Jesús llega y les voltea, porque ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban haciendo comercio en la casa de Dios. ¿Okay? Hermanos, la casa de Dios, la iglesia de Dios, siempre va a ser sostenida por Dios. No nos necesita a nosotros. Hace unos días atrás estaba hablando del diezmo y la ofrenda. Hermanos, se tiene que enseñar que se pide el diezmo y la ofrenda, y la iglesia es sostenida por eso, por el diezmo y la ofrenda, por la congregación, es sostenida por eso. ¿Okay? Dios da el sostén, ¿okay? Pero no se exige, se pide y se enseña cuál es el significado de eso. Pero no se piden ofrendas especiales y esto y eso ya es comercio. ¿Okay? Sí va a haber veces donde va a haber necesidad, y quizás se junte la iglesia y haga un tipo de vendimia para algo, ¿no? Para cierta cosa. Eso no es malo, eso no estoy diciendo que es malo, pero hacerlo cada que se reúnen, hay que hacerlo cada vez que nos reunimos y decir, hay necesidades en la iglesia, hermanos, y eso ya es de más, ¿sí? Eso ya es pasarse. Pues como le digo, sí va a haber veces que va a haber una necesidad, pero va a haber veces, pero no cada vez. ¿Okay? Y los religiosos, los líderes religiosos lo hacían. Eso es lo que estaban haciendo. ¿Okay? Hacían comercio con las cosas de Dios, y parecía que estaban cumpliendo con la ley, y lo respaldaban con 1 o 2 versos. Por eso es peligrosísimo hacer una enseñanza de 1, 2 o 3 versos. Por eso se tiene que leer antes y después, se tiene que leer verso por verso, capítulo por capítulo y libro por libro, porque siempre hay algo arriba, antes y después de esos 2-3 versos que le dan que es una enseñanza total. ¿Okay? Por eso es peligrosísimo eso. ¿Okay? La otra cosa que más me impacta a mí de esto es que agarró un látigo y los agarró a latigazos. O si no, ¿para qué quería látigo? ¿Sí? La otra cosa, a mí una vez había una persona que me enojé, porque soy humano, me enojé, siendo pastor. Bueno, en ese tiempo creo que no era pastor. Creo que nada, bueno, no le hace, era líder, era líder en la iglesia. De alguna manera era un líder en la iglesia. Y me enojé, y esta era una persona muy religiosa y me dice, me echó en cara que no nos debemos enojar. Y le dije yo, ¿y cuando Cristo se enojó hizo látigo y lo sacó a latigazos? ¿Okay? Enseñando su humanidad. La palabra de Dios dice, airados pero no pequéis. Dice, nos podemos enojar pero no pequemos. En este caso no pecó, ¿sí? Él se enojó, pero mantuvo bajo control su ira. No pecó, porque pudo ver llamado fuego del cielo y los pudo haber consumido a todos, y bien merecido se lo tenían, pero no hizo eso. Nada más volteó las mesas y les dio una enseñanza, les dio una buena regañada, y les dio una buena enseñanza. ¿Okay? ¿Quiénes fueron que se enojaron más? El sacerdocio y los judíos. Dice, ya que es esta señal que dice, entonces los judíos le dijeron, ya que hace estas cosas, ¿qué señal nos muestras? ¿Sí? Porque los religiosos fueron los que se enojaron. Estas personas les volteó las mesas, les dio una buena enseñanza, y se enojó. En las bienaventuranzas
dice que los mansos heredarán el reino de los cielos. Okay. Nosotros equivocadamente esa palabra manso la trastornamos y la sacamos fuera de contexto. Porque en la escritura original y lo que verdaderamente, lo que quiere decir esa palabra, no recuerdo cómo se dice esa palabra en hebreo, no recuerdo bien, pero la definición de esa palabra en la escritura original, y que nosotros conocemos con manso, conocemos que alguien que no se enoja y que ni que ni no para nada, no. Dice, la definición de esa palabra manso en hebreo quiere decir un poder grandísimo bajo control. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Esta porción, este verso me toca por eso, por esas dos cosas, porque les volteó las mesas a los que estaban ahí, pero ellos estaban ahí porque el sacerdocio, porque los judíos sacaban ganancia de eso. Eso es número uno. Y la otra es la humanidad. Él nos enseñó que sí se puede enojar uno, pero no perder el control y no pecar. ¿Okay? Se enojó y así como les dije, pudo haber bajado fuego del cielo, pero no lo hizo. Okay. Pudo haber consumido, los hubiera consumido un fuego, pero aún no era el tiempo para eso. Okay. No pecó, no dejó que su enojo, que su ira se pasara y no los consumió un fuego. Un poder, manso quiere decir un poder bajo control. Okay. Nos podemos enojar, la palabra de Dios dice airados, pero no pequéis. ¿Sí? Y esto es algo que muchos religiosos se asombran de estas cosas. La otra cosa es, los otros versos es al último, el verso 24 al 25, que dice, pero Jesús en cambio, desde el 23 dice, cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Clave, muchos creyeron en su nombre a ver las señales que hacía. Porque en otro lugar dice, una generación perversa y adúltera pide señal. ¿Okay? Fíjense, recuerden eso también. Luego dice, pero Jesús en cambio no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Se conocía sus corazones, nos conoce. Sabe si nuestra adoración es una adoración genuina y sincera. Y también sabe si es una falsa. Él sabe que si vamos a menguar en la primera prueba o en la primera lucha, si nomás de labios lo honramos, hermanos. ¿Okay? Con nuestras vidas, con nuestra manera de vivir, hay que mostrar la fe que tenemos en Jesucristo. Con nuestra manera de vivir. ¿Okay? No nada más de labios. Porque recuerden otra vez, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Okay? Que nuestro corazón no esté lejos de Él. ¿Saben por qué? Porque en esos momentos de enojo no se va a volver en pecado. ¿Sí? Él nos va a dar la habilidad de controlar el enojo, la ira, a que no se vuelva algo en pecado. ¿Sí, hermanos? Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Os recuerden otra vez para el devocional, el lunes que entra, el domingo a las 10:30, 10:45 va a ser el servicio normal, con alabanza y con todo. Lo vamos a hacer igual por medio de Facebook. Otra vez, hermanos, les pido que vayan a YouTube y abran la página Capilla Calvario Ramona, y por favor se suscriben a él. Porque para poder hacerlo en vivo por medio de YouTube tengo que tener, creo que son 1000 que se suscriban. Entonces ocupo que por favor vayan y se suscriban a Capilla Calvario Ramona en YouTube para poderlo hacer en vivo, porque otra vez se me hace un poquito más difícil por medio de Facebook. Unos no tienen Facebook y unos no alcanzan a mirarlo. Entonces estoy subiendo todo esto a YouTube de todos modos, pero para poder salir en vivo tienen que haber 1000 que se suscriban. Por favor, ahí cuando abran su página se van ahí a Capilla Calvario Ramona, y luego dice hay unas letras, dice suscribirse, ahí se suscriben, por favor. ¿Ok? Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos primeramente Dios por medio de Facebook el domingo, esperando en Dios que pronto podamos reunirnos. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. Gracias
Padre Santísimo, por estas palabras, por esta enseñanza, Señor. Y Señor, te pido, Señor, que nuestro corazón esté unido con el tuyo, Señor, y que podamos mostrar por nuestra manera de vivir que tenemos fe en ti, Señor, y que tú nos puedas usar para este mundo que tiene tanta necesidad de ti, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que tú, Señor, bendiga sus hogares, sus familias, suple sus necesidades, cuida y protege, Señor, de esta enfermedad loca que anda por ahí, Señor. Que tú, Padre Santísimo, seas nuestra fortaleza, que seas nuestro enfoque siempre. Que toda honra y toda gloria sea tuya en el nombre de Jesucristo. Amén.